Mis primeros recuerdos no son de historias antes de dormir ni de días de campo en familia, sino de gritos y portazos. Me llamo Elsie y, durante los primeros 8 años de mi vida, vi cómo el matrimonio de mis padres se desmoronaba pelea tras pelea. Papá siempre encontraba algo mal en todo lo que hacía mamá, la cena estaba demasiado salada, la ropa no estaba doblada correctamente, ella gastaba demasiado en el supermercado. Le estaba enseñando malos hábitos a la niña. No importaba lo que hiciera, para él, nunca era suficiente. «Eres completamente inútil, Sarah», le gritaba, con el rostro enrojecido de ira. «¿Acaso no puedes hacer nada bien?». Yo me escondía en mi habitación cuando peleaban, presionando mis manos contra mis oídos, pero sus voces siempre atravesaban las paredes. Después de cada pelea, oía a mi mamá llorar en el baño, tratando de ahogar sus sollozos con el agua corriendo. El patrón continuó año tras año. Algunos días eran mejores que otros, pero la tensión siempre estaba ahí, como una tormenta a punto de estallar. Papá trabajaba como abogado corporativo exitoso y ejercía esa autoridad profesional en casa como un arma. Mamá era ama de casa, había renunciado a su carrera de maestra cuando yo nací, algo que papá nunca la dejaba olvidar. «Yo proveo todo para esta familia», le recordaba durante sus discusiones. «Lo mínimo que podrías hacer es llevar la casa como es debido». Mi 8º cumpleaños fue sorprendentemente tranquilo, papá incluso sonrió algunas veces y mamá preparó mi pastel de chocolate favorito. Ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que mamá probablemente ya había tomado su decisión para entonces. A la mañana siguiente, se fue. Sin dejar una nota, sin despedirse, sin explicación, solo cajones vacíos y un armario a medias. Papá se puso como loco, llamó a todos los que conocía, contrató investigadores privados, pero ella había desaparecido por completo. Cuando empezaron los trámites de divorcio, ella no se presentó en el juzgado. El juez le concedió a papá la custodia total y terminó con los derechos parentales de mi madre. Recuerdo que me senté en aquella sala del tribunal, con el vestido azul que mamá me había comprado un mes antes, preguntándome si ella aparecería de repente para explicarlo todo. Pero nunca lo hizo. Papá me agarró las manos con tanta fuerza que me hizo daño al salir del juzgado. «Es una traidora», escupió, con la mandíbula apretada. «No la necesitamos, nunca la necesitamos». Pero yo sí la necesitaba. Necesitaba a mi mamá para que me protegiera del temperamento de papá, para que me peinara por las mañanas, para que me dijera que todo estaría bien. En vez de eso, me quedé sola con un padre cuya ira ahora no tenía otro blanco más que yo. Fue entonces cuando papá decidió contratar a una niñera. «No puedo trabajar y encargarme de una niña», anunció una noche. «Necesitamos ayuda por aquí». Así llegó María Chen, joven, bonita y, al principio, aparentemente perfecta. Tenía 26 años, una licenciatura en educación infantil y hacía las mejores galletas con chispas de chocolate que había probado. Cuando empezó a trabajar para nosotros, pensé que quizá las cosas por fin mejorarían. Al principio no entendía lo que sucedía. Papá y María se intercambiaban esas pequeñas sonrisas cuando creían que yo no miraba. A veces entraba a una habitación y dejaban de hablar de repente, como adolescentes sorprendidos pasando notas en clase. María empezó a quedarse cada vez más tarde, después de que papá llegaba del trabajo, y se sentaban en la cocina hablando en voz baja. Una noche de octubre, unos 6 meses después de que María empezara a trabajar con nosotros, papá me llamó a su despacho. María también estaba ahí, parada al lado de su escritorio con una enorme sonrisa. «Elsie», dijo papá, con un semblante feliz por primera vez desde que mamá se fue. «Tengo algo importante que decirte. María y yo nos vamos a casar». Recuerdo que sentí alivio, para ser sincera. María había sido muy buena conmigo, me ayudaba con los deberes, cocinaba mis pastas favoritas y nunca me gritaba como lo hacía papá. Cuando tenía pesadillas, se sentaba a mi lado y me contaba historias hasta que volvía a dormirme.
Tal vez esta sería nuestra oportunidad de ser una familia de verdad otra vez. Qué bien, dije, y lo sentía de verdad. María me abrazó y su perfume olía a vainilla y flores. Vamos a ser muy felices juntas, prometió. Ya lo verás. La boda fue pequeña pero elegante. Yo fui la niña de las flores y llevaba un vestido rosa que María me ayudó a elegir. Ella se veía hermosa con su vestido blanco y papá no dejaba de sonreír. Ese fue el último día que vi a la María que conocía. Empezó de forma sutil, el día después de que regresaran de su luna de miel. Dejé mi mochila en la sala, como siempre hacía, y María entró, la vio y toda su expresión cambió. Recoge eso inmediatamente, ordenó con aspereza. Esto no es un chiquero. Me quedé en shock, María nunca me había hablado así antes. Pero aquello era solo el comienzo. De repente, todo lo que hacía estaba mal, mi cama no estaba bien tendida, caminaba haciendo mucho ruido, no decía por favor y gracias las suficientes veces. Un día, confundida y dolida por su transformación, reuní el valor para preguntarle directamente. ¿Por qué estás tan diferente ahora? Antes eras buena conmigo. María se rió, no con la risa cálida que recordaba, sino con algo frío y cortante. Ay, cariño, dijo, examinando sus uñas perfectamente pintadas. Antes solo era una empleada. Ahora soy la señora de esta casa y tú tienes que aprender cuál es tu lugar. Cuando te digo que hagas algo, lo haces, sin preguntar. Esa noche corrí al despacho de papá, llorando a mares, y le conté todo. Creí que me protegería, que arreglaría las cosas. En cambio, su rostro adoptó ese tono rojo peligroso que recordaba de sus peleas con mamá. Eres igualita a tu madre, bufó, golpeando la mesa con la mano. Siempre quejándote, siempre causando problemas. Déjame dejar algo muy claro, si te oigo diciendo otra palabra en contra de María, ante quien sea, lo vas a lamentar mucho. ¿Entendido? Asentí, con todo mi cuerpo temblando, y huí a mi habitación. Esa noche lloré en mi almohada hasta empaparla, deseando desesperadamente que mamá volviera para salvarme. La vida se convirtió en un campo minado de nuevas reglas y restricciones. María ejercía su autoridad como un arma, buscando maneras de hacerme la vida imposible cada día. Primero prohibió mi música pop favorita porque era vulgar. Después se llevó la pequeña televisión de mi cuarto diciendo que distraía mis estudios, a pesar de que mis notas eran excelentes. Comenzó a controlar mi ropa y tiró mis jeans favoritos porque le parecían demasiado informales. Cambió mi edredón de colores por sábanas blancas para que mi habitación hiciera juego con la estética de la casa. Incluso estableció horarios para ducharme, no más de 10 minutos y solo en las horas específicas que ella aprobara. La única luz en medio de esa oscuridad era la abuela Ellen, la mamá de mi madre. Me visitaba cada pocas semanas y siempre me traía algo especial, libros, ropa o pequeñas piezas de joyería que María no podía justificar tirar porque eran regalos familiares. ¿Cómo estás, cariño?, preguntaba la abuela en sus visitas, mirándome con ojos que buscaban la verdad. Yo sentía las miradas de papá y María sobre mí, recordaba la amenaza de papá y forzaba una sonrisa. Estoy bien, abuela. Todo está genial. Así pasaron 3 años. Aprendí a vivir según las reglas de María, a quedarme callada, a volverme invisible. Entonces, cuando tenía 13 años, María anunció que estaba embarazada. Papá estaba eufórico. Empezó a convertir la habitación de invitados en un cuarto de bebé antes incluso de que ella se notara embarazada. María pasaba horas mirando ropa de bebé y diseñando la habitación perfecta para su hija. Cuando nació la pequeña Sofie, fue como si yo hubiera dejado de existir por completo. Papá le tomaba fotos a todo lo que hacía, su primera sonrisa, su primer intento de darse la vuelta, su primer agarre a un juguete. María publicaba actualizaciones cada hora en las redes sociales sobre su angelito perfecto. Pero, 6 meses después de su dicha paternal, María empezó a quejarse. Estoy tan agotada,
se lamentaba con papá. La bebé necesita atención constante. Ni tiempo tengo para arreglarme las uñas. Papá, siempre el que encontraba soluciones, sugirió contratar a una niñera. Hay muchas universitarias calificadas buscando trabajo, comentó una noche en la cena. Podríamos entrevistar a algunas. Vi la expresión de disgusto formarse en el rostro de María al mencionar a las estudiantes universitarias. Su mano se tensó en el tenedor y casi podía leer sus pensamientos. Al fin y al cabo, ella consiguió su posición en esta casa como una joven y guapa niñera estudiante que acabó convirtiéndose en esposa. La ironía no se me escapaba ni a mis 13 años. Ni pensarlo, lo interrumpió María, soltando el tenedor contra el plato. No necesitamos contratar a nadie. Tenemos aquí a una niñera perfectamente capaz. Papá siguió su mirada y asintió lentamente. Tienes razón. Él sí puede ayudar con Sofie. Le servirá para aprender responsabilidad. Lo que empezó como ayudar pronto se convirtió en un trabajo de cuidado infantil de tiempo completo, sin paga. Todos los días, al volver del colegio, María me esperaba junto a la puerta con Sofía en brazos. En cuanto yo entraba, prácticamente me soltaba a la bebé encima. Ya comió, pero habrá que cambiarla pronto, decía, mientras agarraba su bolso de diseñador. Tengo cita en el salón de belleza, o voy a tomar café con las chicas, o lo que fuera. Yo amaba a Sofía. Era una bebé inocente que no tenía la culpa de nada. Pero yo apenas tenía 14 años y necesitaba mantener buenas notas mientras me convertía en niñera de tiempo completo. En lugar de hacer mi tarea de álgebra, estaba calentando biberones y preparando papillas. En vez de trabajar en mi proyecto de historia, me la pasaba cambiando pañales y cantando nanas. María solía volver a eso de las 6:30, justo antes de que llegara papá, cargando con recipientes de comida para llevar de restaurantes caros. Estoy agotada de cocinar todo el día, anunciaba en cuanto papá entraba, dejando la comida sobre la mesa. Yo seguía allí, aún con mi uniforme de la escuela, Sofía en brazos y mis deberes sin hacer. Un día, en el colegio, no pude aguantar más. Durante la hora de la comida me derrumbé y le conté todo a mi amiga Amanda, que me obligaban a cuidar a Sofía cada día, que no tenía tiempo para mis deberes, que María le mentía a papá. Eso no está bien, dijo Amanda, con gesto serio. Mi mamá trabaja en servicios de protección infantil. Esto es exactamente lo que ella maneja. Debí haberlo sabido. 2 días después, yo estaba en casa con Sofía, intentando darle puré de guisantes y leer mi tarea de inglés al mismo tiempo, cuando alguien llamó a la puerta. Eran 3 personas con aspecto profesional, se presentaron como trabajadores del CPS, los Servicios de Protección Infantil. Preguntaron por María, les dije la verdad, que estaba en su cita semanal en el spa. Ellos examinaron la casa, tomaron notas y me hicieron preguntas sobre mi rutina diaria. Luego llamaron a mi padre. Papá llegó 20 minutos después con el rostro sereno, pero la furia brillaba en sus ojos. Conocía esa expresión, la misma de antes de las peores peleas con mamá. Los trabajadores de CPS le explicaron sus inquietudes por dejar a una adolescente de 14 años a cargo de un bebé durante periodos prolongados. Expidieron una advertencia formal sobre supervisión negligente y le dieron su tarjeta. En cuanto se fueron, papá estalló. Traidora de pacotilla. Rugió, con la cara morada de furia. Eres igual que tu madre, siempre intentando destruir esta familia. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? No quise, intenté explicar. Cállate. Me interrumpió. Eres exactamente como ella, una traidora. Has traicionado a esta familia, traicionado la confianza de María. Fue entonces cuando María llegó, con el pelo recién peinado y las uñas relucientes. Papá le contó todo, pero, curiosamente, su furia no se dirigió a ella ni un instante. Ella rompió en llanto, alegando que yo intentaba arruinarle la vida,
que estaba celosa de su relación con Sofía y que era una desagradecida después de todo lo que habían hecho por mí. «Vete a tu habitación», bramó papá. Sin teléfono, sin computadora, sin salir de la casa excepto para ir a la escuela durante un mes. ¿Y si vuelves a hacer algo así? No terminó la amenaza, porque no lo necesitaba. Una semana después del incidente con CPS, esperé hasta que papá y María se hubieron quedado dormidos y bajé con mi teléfono, que habían olvidado quitarme. Me temblaban las manos mientras marcaba el número de la abuela Ellen. «Abuela», susurré cuando me contestó. «Necesito ayuda». Mi voz se quebró mientras le contaba todo, las horas obligadas cuidando a Sofía, la negligencia, la furia de papá, el castigo. Ella escuchó en silencio, emitiendo de vez en cuando un suave sonido de pesar. «Estaré allí mañana por la mañana», dijo con firmeza. «Prepara una maleta, cariño, por si acaso». Fiel a su palabra, llegó a las 9 en punto del día siguiente, no con su habitual diplomacia, sino como un ángel vengador. Su pelo, normalmente impecable, estaba algo revuelto y sus ojos brillaban con determinación. «He aguantado esta situación suficiente tiempo», anunció, mirando a papá y a María en la sala. «Lo sé todo, como han convertido a mi nieta en sirvienta sin paga, como han descuidado su educación, como la castigan por decir la verdad». Papá empezó a protestar, pero la abuela lo cortó en seco. «Me llevo a Elsie a vivir conmigo. Pueden aceptarlo de buena gana o podemos dejar que un juez decida, una vez que presente toda la evidencia que he estado reuniendo». «No puedes simplemente llevártela», farfulló papá. Pero vi cómo cambiaba la expresión de María. Ella tocó el brazo de mi padre con suavidad. «Tal vez», dijo con un tono dulce. «Tal vez sea lo mejor para todos. Así podríamos centrarnos en Sofía, y él sí tendría más oportunidades con Ellen». Vi las ruedas girar en la mente de papá mientras María le susurraba en el oído, de manera persuasiva. En menos de una hora, él aceptó dejarme ir. La casa de la abuela, o más bien mansión, parecía sacada de un sueño. Estaba en la zona más acomodada de la ciudad, con una entrada amplia, jardines cuidadísimos y más habitaciones de las que podía contar. Mi dormitorio era más grande que toda nuestra sala en casa de papá y tenía un ventanal que daba al jardín de rosas. «Esta es tu casa ahora», dijo mi abuela, ayudándome a desempacar. «Puedes decorarla como quieras». Me cambié al Instituto Winchester, donde hice amistades de verdad por primera vez en años. Nadie conocía mi historia y pude ser simplemente Elsie, ni la hijastra no deseada ni la niñera sin sueldo. El día que cumplí 16, la abuela me llamó a su estudio. Estaba sentada tras un escritorio antiguo y lucía más seria de lo habitual. «Te he abierto una cuenta para la universidad», me anunció. «Debería cubrir la matrícula en cualquier universidad que elijas, Harvard, Yale, Stanford, donde quieras». Esa noche me quedé hasta tarde estudiando para el examen de biología avanzada. Por primera vez en mi vida, no estudiaba para escapar de mi realidad, sino para labrar mi futuro. Encontré el álbum de fotos por casualidad mientras ayudaba a la abuela a reorganizar su despacho, un mes después de que tuviéramos esa conversación sobre la universidad. Era de cuero, estaba colocado en un estante alto, detrás de algunos documentos financieros. Cuando lo abrí, vi el rostro de mi madre mirándome, joven y feliz, en fotografías que nunca había visto. El corazón me latía con fuerza conforme pasaba las páginas. Allí estaba ella, a mi edad, luego en su graduación de bachillerato, después en lo que parecían sus años de universidad. Se parecía tanto a mí que me resultaba impactante, mismo cabello oscuro, misma sonrisa, incluso la misma forma de inclinar la cabeza en las fotos. «Abuela», llamé con la voz temblorosa y una repentina esperanza. «Mira lo que encontré». Ella entró al despacho y se quedó congelada cuando vio lo que sostenía. «Deberíamos contactarla», propuse, las palabras saliendo antes de pensarlo. «Ahora que vivo contigo, papá ya no puede impedir que la vea. Ella no tiene por qué tenerle miedo».
Elsie, me interrumpió la abuela suavemente, y algo en su tono hizo que se me encogiera el estómago. Hay algo que necesitas saber. Caminó hacia su escritorio y encendió su computadora portátil. Hizo clic en algunas carpetas hasta que encontró lo que buscaba. Debí habértelo contado antes, pero quería protegerte. ¿Protegerme de qué? La abuela respiró hondo. El día después de que tu madre se fue, le mandé un correo electrónico. Yo sabía dónde estaba, ella me contactó brevemente antes de irse. Le dije que debía volver por ti, que no podía abandonarte con tu padre. Le prometí ayudarla económicamente, apoyar a las dos, hacer lo que fuera necesario para mantenerlas a salvo. Ya me temblaban las manos. ¿Qué? ¿Qué respondió ella? En vez de responder, la abuela giró la computadora hacia mí. El correo tenía fecha de un día después de que mamá se fuera, y era muy breve. Decía: no vuelvas a contactarme sobre Elsie. No la quiero, nunca la he querido. Nunca la amé. Solo era una cadena que me ataba a esa casa, a esa vida. No me importa qué pase con ella. Ahora es problema de Robert. Sarah. Las palabras se desdibujaban mientras las lágrimas me llenaban los ojos. Lo releí una y otra vez, intentando que dijera algo distinto, pero las mismas palabras frías, crueles y definitivas seguían ahí. Lo guardé, dijo la abuela en voz baja. Pensé que algún día podrías necesitar saber la verdad. Cerré el álbum de fotos lentamente, la cara sonriente de mi madre me parecía ahora una burla. Todos estos años había creído que mi madre se había visto forzada a huir por la crueldad de papá, demasiado asustada para contactarme, tal vez observándome desde lejos y amándome en secreto. Pero la verdad era más sencilla y mucho más brutal, ella nunca me había querido. Los siguientes 2 años fueron los más felices de mi vida. Me aceptaron en Princeton con un expediente perfecto y pasé los días entre mis estudios, haciendo amistades nuevas y construyendo una vida para mí. Cada fin de semana llamaba a la abuela Ellen y, durante las vacaciones, volvía a su casa. Cuéntamelo todo, decía ella cuando tomábamos el té en el jardín. Y yo le hablaba durante horas sobre mis clases, mis amigos, mis planes. Pero, a mitad de mi segundo año, la abuela enfermó. Lo que empezó como un resfriado común se convirtió rápidamente en algo mucho más grave. Los médicos descubrieron cáncer de pulmón en etapa 4, ya muy avanzado por todo su cuerpo. Le dieron 6 meses de vida. Luchó con valentía, sin perder nunca su dignidad ni su ingenio, pero los médicos tenían razón. Pasé ese verano a su lado, viéndola apagarse. Murió una tranquila mañana de martes en agosto, sosteniéndome de la mano y diciéndome lo orgullosa que estaba de mí. El funeral estuvo muy concurrido, la abuela Ellen era un pilar de la comunidad y gente de todas partes vino a despedirse, socios de negocios, miembros de juntas benéficas, amigos de sus clubes sociales, familiares lejanos que apenas conocía. Pero hubo 3 ausencias notorias: mi madre, mi padre y María. No es que esperara que vinieran, pero su falta fue la confirmación final de que ya no formaban parte de mi vida. 2 semanas después del funeral, recibí una llamada del señor Patterson, el notario de la abuela, pidiéndome que fuera a su oficina para la lectura del testamento. Cuando llegué, me encontré con alguien a quien no veía desde hacía más de una década, mi madre. La acompañaba un hombre que parecía 5 años menor que ella, con un traje caro pero mal entallado. Ella apenas me miró cuando entré, aunque la sorprendí mirando su reloj varias veces mientras presionaba al señor Patterson para que se apurara. La lectura fue breve, pero devastadora para ella. La abuela me dejó la casa, todas sus joyas y la mayor parte de su fortuna, $700,000. A mi madre le dejó $100,000 y nada más. Esto no puede ser. Estalló mi madre, perdiendo la compostura por fin. Las lágrimas le corrían por la cara, arruinándole el maquillaje. Soy su hija. Tengo deudas que pagar. Necesito ese dinero.
El hombre que la acompañaba se removió incómodo en su silla mientras ella seguía suplicando y llorando, diciendo que se lo merecía, que no era justo, que necesitaba ayuda. Me levanté sin decir nada y salí, con sus lamentos persiguiéndome por el pasillo. A la mañana siguiente, estaba en el estudio de la abuela, mi estudio, ahora, revisando décadas de documentos, cuando alguien tocó el timbre alrededor del mediodía. Abrí la puerta y allí estaba mi madre, con otro atuendo de diseñador distinto al de ayer pero la misma expresión desesperada. Entró sin invitarla, observando cada rincón de la casa con ojos ansiosos. Oh, está tal como lo recordaba. Crecí aquí, ¿sabes? Esa marca en el mármol de la escalera es de cuando tenía 7 años y se me cayeron los patines. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, cerrando la puerta pero sin apartarme de ella. Yo solo, pasó la mano por la barandilla. Extraño este lugar, te extraño a ti. Tenemos mucho de qué ponernos al día, ¿no crees? Madre e hija finalmente reunidas. Casi me reí de lo absurdo de la situación. Te tomó 12 años echarme de menos. Sé que cometí errores, dijo con un tono suplicante. Era joven, estaba atrapada en un matrimonio horrible con tu padre. No pensaba con claridad. Se movió hasta la sala y se acomodó en el sofá como si fuera suyo. En realidad, cariño, esperaba que pudiéramos ayudarnos mutuamente. Estoy pasando por un apuro financiero y esta casa es tan grande para una sola persona. No, respondí con firmeza. No puedes vivir aquí. Ni ahora ni nunca. Su rostro cambió entonces, se deshizo la máscara de afecto maternal. Soy tu madre, Elsie. No puedes simplemente echarme a la calle. Me diste a luz y luego me abandonaste, repliqué con la voz firme. Me dejaste con un padre tóxico, sin llamar ni escribir, sin comprobar si estaba bien. Ella parpadeó, pero se recompuso rápido. No entiendes lo complicadas que son las relaciones de adultos. Si me das la espalda ahora, me aseguraré de que todos sepan lo cruel y desalmada que eres con tu propia madre. Diré que me estás dejando sin hogar. Fui al estudio, traje mi computadora portátil y regresé. Adelante, díselo a quien quieras. Y yo les enseñaré esto. Abrí el correo que la abuela había guardado todos estos años. No la quiero, nunca la he querido. Nunca la amé. Solo era una cadena que me ataba a esa casa, a esa vida. No me importa qué pase con ella. Ahora es problema de Robert. Leí en voz alta. ¿Te gustaría que se lo mande a todos esos amigos de la alta sociedad que tanto te importan? ¿O mejor lo publico en redes sociales? El color desapareció de su rostro. Se puso de pie, aferrando su bolso de diseñador. Eres igual que tu padre, cruel y manipuladora. No, dije con calma. Soy como mi abuela. Veo la verdad y guardo pruebas. Salió de la casa furiosa, dando un portazo. Eso ocurrió hace 6 meses. Me graduaré de Princeton el mes que viene, con honores en administración de empresas. Ya acepté un puesto de consultora en una firma local y en julio me mudaré de forma permanente a la casa de la abuela. Mi casa. Papá intentó llamarme una vez, probablemente después de enterarse de la herencia por mi madre. No le contesté. María todavía publica fotos de la familia perfecta con Sofía en redes sociales, pero la bloqueé. Mi madre envía de vez en cuando mensajes manipuladores hablando de perdón y obligaciones familiares. También la bloqueé. Hay quienes dicen que no puedes elegir a tu familia, pero yo no estoy de acuerdo. La abuela me eligió a mí cuando mis padres no lo hicieron, y ese es el legado que elijo honrar. Voy a remodelar la casa el próximo mes, actualizándola pero conservando todo lo especial que había de ella. Ayer encontré una carta que la abuela me había escrito antes de morir, escondida en un cajón de su escritorio. Recuerda, escribió, tu valor no lo determina en quienes te abandonaron, sino la forma en que eliges avanzar.
Eres más fuerte de lo que crees, más lista de lo que imaginas y más amada de lo que piensas. Tenía razón. El pasado es el pasado, y he decidido no dejar que defina mi futuro.